Quisiera, por favor, empezar la clase con nuestra revisión que hemos visto la clase pasada. ¿Quién se acuerda? La semana pasada hemos visto igual los hechos relevantes. Hemos visto que la bolsa tiene un reglamento un poco más específico que la RMB y que para determinar cuando sale una información se califica como un hecho relevante, las personas autorizadas del RMB deben, deben actuar de forma diligente y comunicar ciertos aspectos a las personas, a los inversionistas, para que estos tomen unas decisiones de inversión o para la venta de sus valores. Y también hemos hablado sobre la información reservada y la información privilegiada. La información reservada, como su nombre lo dice, era de un carácter reservado y como que la institución o la empresa comunica esa información a la ASFI y la ASFI califica si esa información realmente es de carácter reservado y pide por estrategia de que no se divulgue. Y en el momento que se vaya a divulgar la información, que se levante como un hecho relevante. Y la información privilegiada era aquella información que poseían las personas que trabajaban en ciertas instituciones y más que todo eran los trabajadores públicos y que la mala utilización de esta información podría desatar en acciones penales y civiles. Eso. Excelente, muy bien, Vanessa. A forma de complementar, el tema de la información privilegiada y los conflictos de interés están en todas las personas que tienen cierto alcance, acceso a información por la naturaleza de su cargo, ya sean privados o públicos. Pero muy bien, muy buen resumen de la clase, Vanessa. ¿Alguien más, por favor? Eric. Sí, buenas noches. También hemos hablado de lo que es el conflicto de intereses, que, bueno, era cualquier acto o situación de una persona que a consecuencia de dicha persona puede obtener ventajas o beneficios, ¿no? Ilegítimos. Después, bueno, tal vez lo que dijo, ¿no? La compañía de información reservada, la información privilegiada. También hablamos de la vinculación. Excelente, Eric. Muy bien. A forma de complemento, decíamos que el conflicto de intereses era esa acción o misión en la que una persona se puede ver involucrada mediante alguna ventaja o beneficio ilegítimo, haciendo uso de información, alguna prestación de servicios o realización de transacciones en el mercado de valores. Muy bien. Dentro de los criterios de vinculación analizábamos los temas de patrimonialidad, de dirección, todo lo que puede llevar a analizar y estudiar el estudio de la toma de decisiones en cuanto a ciertas operaciones que se pueden tomar en el mercado, ¿no? Veíamos el tema de la sociedad matriz, por ejemplo, algunos parámetros que nos daba la ley del mercado de valores. Sería muy bueno que lo conozcamos, que lo vayamos repasando, pero de forma general vemos nosotros que se tiene que tener un alto grado de responsabilidad y por sobre todo ética en el tema de conflicto de intereses.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar el avance, por favor. Seguimos estudiando los decretos supremos y ahora tenemos uno que es bastante interesante. Vamos a adentrarnos en lo que es el Decreto Supremo 25514, que nos habla de las normas de la organización y actividades de sociedades de titularización y el proceso de titularización en Bolivia. Entonces, todo este decreto supremo nos habla del qué es el proceso, cuáles son las disposiciones generales, los efectos de la cesión, qué hacen las sociedades de titularización, cómo se liquidan, cuáles son las infracciones, entre otros. A ver, yo pregunto al curso, ¿qué es titularización? Es un mecanismo de financiamiento, el cual consiste en convertir tus flujos futuros en títulos valor. Es un concepto general, en alguna teoría doctrinal es válido, está bien, pero podemos complementarlo un poquito más. ¿Alguien más, por favor, qué es titularización? Es transformar activos o bienes actuales o futuros en valores negociables en el mercado de valores para obtener liquidez en condiciones competitivas del mercado. Y Okay, eso gracias. para reducir los costos financieros. Muy bien, gracias, Eric. ¿Qué más hemos visto de titularización, por favor? ¿Alguien más? A ver, me voy a permitir compartirles otra diapositiva. A ver, ¿alguien más que me quiera decir qué ha entendido por titularización? Está muy bien lo que han comentado los compañeros, pero es necesario aterrizar en algunos conceptos. Así que vamos todos, por favor, vamos aprendiendo. ¿Qué más les han dicho que es la titularización? ¿Qué más han visto de lo que es la titularización? José. José, ¿estás por ahí? No tenemos a José. Gabriela. Listen, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriela? La titularización es un instrumento del mercado de valores que consiste. Un segundito, estoy revisando mis apuntes. Adelante, lo que se acuerden. Acuerden, todos aprendemos. Es un instrumento, sí. Está bien, puede ser un instrumento de financiamiento. Muy bien, Gabriela, excelente. ¿Qué más? Lo que se acuerden. La titularización es que una empresa cede sus activos, parte de sus activos, que estos se llegan con esto se llega a conformar un patrimonio autónomo. Y en base a ese patrimonio autónomo se hace la emisión de títulos valores.
Sí, es cuando la empresa decide financiarse a través de un activo. Así es, cuando la empresa se financia a través del activo. Una empresa, siempre es una empresa, Una institución. Una entidad. siempre es una institución. No siempre, pueden ser personas naturales también. Muy bien, Boris, excelente. Muy bien, va por ahí. A ver, colegas, hasta ahora no hay un solo concepto de titularización. Cuando planteamos esta pregunta en un posgrado, en una materia exclusiva de titularización, siempre se tienen interesantes respuestas, ¿no? No hay un solo concepto. Muchos dicen es un instrumento, es un vehículo, entre otros. Entonces, lo que quiero mostrarles es algo así. Esta es una diapositiva que la compartimos desde siempre. ¿Qué ven en su pantalla, colegas? Unas Una gallinas y gallina. unos patitos. Patos o pingüinos. Pero, ¿ves? ¿Qué ven? Dos gallinas. Dos gallinas. Y abajo, Unos patitos. ¿qué vemos aquí? Un huevo. Un huevo. Y abajo, Dos cisnes. Sí, ¿perdón? Dos Dos cisnes. cisnes. Dos cisnes. Muy bien. Y ahora, Dinero. Billetes. dinero. Muy bien. A ver, esto es algo, y este es el concepto más fácil de titularización que pueden recordar. En la primera columna tenemos a dos gallinas y a los patitos feos, a un patito feo. Entonces, estos van a ser los activos tradicionalmente ilíquidos. Entonces, el concepto, la doctrina nos dice que tenemos dos gallinas y mucho no nos sirven si es que no nos dan huevos, si es que no hacemos algo con las gallinas, si es que alguien no se hace un caldo o las vende, tiene dos gallinas en un corral, pero son activos que son ilíquidos, pero están ahí. Entonces, lo que hace la titularización es convertir o utilizar o transformar esos activos tradicionalmente ilíquidos en activos líquidos. El estudio de la titularización en sus principios nos dice de igual forma que podemos tener patitos feos como activos ilíquidos, bueno, son patitos, tenemos ahí, pero con la magia de la titularización, estos se van a convertir en cisnes. Y estos cisnes van a ser los activos líquidos, que es lo que necesitamos. Entonces, con lo que decía Eric, en una palabra muy importante, un concepto de titularización es transformar activos ilíquidos en activos líquidos. Entonces, acá en esta diapositiva pueden ver, no sé quiénes están familiarizados con la película Transformers o con la serie Transformers de dibujos animados, pero básicamente es eso, transformar activos ilíquidos en activos líquidos.
Luego de esto ya se van a poder elevar mejores conceptos. Ya van a poder ustedes mismos aprender a definir qué es lo que pueden entender por titularización. Pero el primer concepto que yo les pido que recuerden es ese, que es transformar activos tradicionalmente ilíquidos en activos líquidos. Entonces, sí, evidentemente la titularización es una herramienta de financiamiento, una fuente de financiamiento alternativa. Entonces, esto varía en el mundo de acuerdo a la norma. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar un poquito qué es lo que nos dice el decreto 25.514. Empieza señalando quiénes son los participantes. Vamos a tener al originador, a la sociedad de titularización, a un administrador de bienes o activos, a un agente de bolsa, a una calificadora de riesgo, a un emisor de los valores. Así como lo ven, de una forma un poquito más compleja. Entonces, les pido por favor lectura a la diapositiva. ¿Quién es el originador? Originador. Se considera como originador a una o más personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin vinculación con la sociedad de titularización, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo 25.514, que procede a la cesión de los activos al patrimonio autónomo. Cuando la sociedad de titularización ceda los activos o bienes para constituir el patrimonio autónomo por acto unilateral, ésta no adquiere la condición de originador, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 25.514. De acuerdo a las características de los procesos de titularización, los participantes podrán ser los siguientes. No en todas las titularizaciones participará un originador. Gracias, Eric. Okay, esto puede sonar un poco confuso la primera vez que lo leemos, pero cuando ya lo hemos leído miles de veces, lo comprendemos. En la primera parte nos dice que puede existir un originador. ¿Se acuerdan quién era este originador? Por ejemplo, algunos conceptos de titularización a nivel doctrinal dicen que la titularización es la herramienta de financiamiento donde el originador va a ceder activos al patrimonio autónomo o a una sociedad, por ejemplo. Depende. ¿Ok? Entonces, para algunos doctrinarios siempre va a haber un originador. Pero en nuestra norma nos dice que no siempre va a existir un originador. ¿Eso lo han visto? ¿Han visto los procesos de titularización que tenemos actualmente? ¿Los conocen? ¿Alguien sabe qué son las IFDs, por ejemplo? Instituciones financieras de desarrollo. Exactamente, las IFDs. ¿Y cómo están participando del mercado, Vladimir? Sí he entendido que han sacado unos títulos para financiarse, pero no sé a detalle. Ok, muchas gracias. ¿Alguien, por favor? Eso. Muy bien. Este va a ser el originador en una titularización de carácter normal. ¿Qué es lo que va a hacer el originador? Eso es una flecha, por si acaso. Va a ceder activos ¿a quién? Un patrimonio. A un patrimonio autónomo. A la sociedad de titularización. A un PA, exacto. Van a disculpar mi pulso, por favor, pero bueno. Estoy con el mouse. Y les aseguro que si estuviéramos en la pizarra sería más o menos igual.
Ok, entonces tenemos al originador que va a ceder sus activos al patrimonio autónomo, ¿cierto? Sí. ¿Con qué fin? El fin de financiarse o emitir valores. Obtener liquidez. Sí, está bien. Con el único fin de emitir valores de titularización. Y si el objetivo final, como dice Miguel, es obtener liquidez. ¿Verdad? ¿Hasta ahí todos claros con lo que es titularización? ¿Alguna duda, consulta? Muy bien. Esta cesión de bienes la vamos a estudiar, pero la vamos a revisar de acuerdo a la norma. Pueden ser flujos futuros, contratos, entre otros. Flujos futuros. Esa es la titularización como se la conoce actualmente. Muy bien. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Ok, ahora, ¿cómo funciona la titularización donde participan las IFDs? Y en este momento es una de las principales alternativas de financiamiento y un hit en el mercado. ¿Qué es una IFD? Una institución financiera de desarrollo. Pero ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Es una empresa? ¿Qué es? Es otros tipos de intermediación financiera. Es una entidad que está brindando intermediación financiera. Sí, eso hace. Pero ¿qué es la IFD? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una SRL? ¿Es una entidad regulada por el Código de Comercio? Entonces, Regulado por el Código de Comercio, ¿no? Exactamente, no lo está. Las IFD son asociaciones civiles. Son asociaciones civiles que no persiguen lucro. Por tanto, su naturaleza jurídica es diferente a la de una SA, a una SRL, donde tenemos socios y tenemos accionistas. Entonces, para las IFDs, participar del mercado de valores era más difícil. Actualmente ya pueden emitir bonos, ya pueden, pero antes no podían. Entonces, gracias a la magia de la titularización, se les ha permitido participar del mercado de valores a través de la titularización, pero no como originadores. Y esta es la forma legal que les voy a explicar. Aquí tenemos a la sociedad civil, a la IFD. Mejor borraremos eso. Tenemos a una IFD que va a participar a través de lo que es derecho de compras de pagarés. ¿Alguien ha escuchado lo que es eso? ¿Nadie? ¿En serio, colegas? ¿No han escuchado lo que es derecho de compra de pagarés? No. No. Ok, no se preocupen. Aquí tenemos a la IFD que no va a poder hacer lo que el originador hacía de forma directa. No va a poder ceder los bienes a un PA. No puede por su naturaleza jurídica, porque todos son socios en la IFD, perdón, asociados.
Entonces, ¿qué es lo que hace la IFD? La IFD va a emitir pagarés. Va a emitir pagarés a través de un contrato de derecho de compra, CDC. Entonces, si esto está en el pasivo de alguien, ¿esto dónde puede acomodarse contablemente? ¿Qué puede ser esto? Si esto es una deuda para alguien, ¿esto en qué se convierte? Activo. En un Una cuenta corporal. activo. Correcto. Entonces, lo que nos dice la norma justamente es que este activo puede ser adquirido por alguien. En este caso, por una sociedad de titularización. Y esta sociedad de titularización va a ceder, va a conformar un patrimonio autónomo sobre la base del esquema anterior para emitir valores de titularización. Pero en ningún momento en este esquema hasta acá va a existir un originador. ¿Les queda claro? No, otra vez, por favor. Ok, Miguel. Gracias. En el primer esquema vemos que hay un originador, ¿cierto? Sí. Y este originador de forma directa es el que cede al patrimonio autónomo, los bienes o flujos futuros para emitir valores de titularización, y estos se van a negociar en el mercado de valores. Siempre. ¿Cierto? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Sí. Muy bien. Acá tenemos a la IFD que no puede hacer esto. No es originador, no es una empresa, no tiene un fin de lucro. Por tanto, los activos de esta IFD tienen una naturaleza diferente. Son de todos los asociados. O sea, de cada persona que va y hace su crédito y demás por la naturaleza de las asociaciones civiles, son diferentes. Entonces, no puede ceder libremente como en el primer esquema. Entonces, ¿qué hacen? Crean una ficción de carácter jurídico. Entonces, la IFD va a emitir pagarés. Se compromete a emitir pagarés a través de un contrato de derecho de compra. Y estos pagarés van a estar en el pasivo de la IFD. Pero si van a estar en el pasivo de la IFD, alguien que los pueda adquirir va a tener la naturaleza de Un activo, sí. va a ser un activo. Entonces, ¿qué decíamos que era la titularización? ¿A través de dónde nos financiamos en la titularización? A través del activo. A través del activo. Del activo. Entonces, lo que va a hacer la IFD es suscribir un contrato de derecho de compra con la ST para que la ST conforme un patrimonio autónomo para emitir valores de titularización sobre la base de este CDC, de estos pagarés. ¿Entienden? ¿Un poco más claro, Miguel? Sí, está bien. Muy bien. Eso es como está funcionando. Entonces, estos dos tipos de titularización tenemos en Bolivia. ¿Me entienden? En un principio solo era esto, y a nivel mundial también, a través de algunas operaciones un poco más complejas. Pero acá en Bolivia también tenemos esto, gracias a nuestra norma. Entonces, la próxima vez que alguien les diga cómo
participan las IFDs en titularización, recuerden este pequeño esquema, por favor. Ok, entonces volvemos al originador y otra vez, lectura, por favor. Se considera como originador a una o más personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras sin vinculación con la sociedad de titularización, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo 25.514, que procede a la cesión de los activos al patrimonio autónomo. Ceda los activos o bienes para constituir el patrimonio autónomo por acto, no lo puedo ver. Por acto unilateral. Unilateral. Esta no adquiere la condición de originador en concordancia con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 25.514. De acuerdo a las características de los procesos de titularización, los participantes podrán ser los siguientes. No en todas las titulaciones participan un originador. Gracias, Fernando. Muy bien, en el primer párrafo vemos entonces la naturaleza de la cesión de los activos al patrimonio autónomo a través de un originador. Y en el segundo esquema hemos visto cómo la ST va a ceder los activos para constituir un PA, pero no va a adquirir la condición de originador, ni la ST ni la IFD. Eso a través del contrato de derecho de compra. Entonces tenemos otra alternativa para financiarnos a través de la titularización. ¿Qué es el patrimonio autónomo de titularización, por favor? Lectura. Patrimonio autónomo. Es el constituido con los bienes o activos cedidos por una o más personas individuales o colectivas y afectados para el propósito de que a cargo del patrimonio autónomo se emitan valores según Decreto Supremo 25.514. Gracias. Entonces es ese conjunto de bienes o activos cedidos, y aquí muy bien lo que decía Boris, por una o más personas individuales o colectivas para emitir valores. Es esa masa. Muy bien, de acuerdo con el concepto de patrimonio autónomo. ¿Qué se titulariza? Carteras de crédito, documentos de crédito, flujos de caja, contratos de venta, contratos de arrendamiento financiero, activos y proyectos inmobiliarios. Valores de deuda pública, valores inscritos en el RMB, contratos de factoring, otros expresamente autorizados por ASFI. Entonces, hablábamos de flujos futuros y contratos de derecho de compra. Eso es lo que se titulariza más en nuestro mercado. Muy bien, ¿qué es la entidad colocadora, por favor? ¿Qué son los inversionistas? Colocadora es la entidad encargada de la colocación de los valores resultantes de un proceso de titularización en el mercado primario. Inversionistas son los tenedores de los valores emitidos por la sociedad de titularización por cuenta del patrimonio autónomo. Muy bien. La entidad colocadora, la agencia de bolsa que va a colocar los BTDs, los valores, y los inversionistas. ¿Quién es el estructurador, por favor? Estructurador es el encargado de agrupar bienes o activos con características comunes para efectos de la constitución de los patrimonios autónomos para la titularización. La actividad de estructuración podrá ser realizada por la sociedad de titularización, por el originador o por otra entidad especializada contratada para tal efecto.
Lizeth, no te escuchamos, estás... Les decía, ¿quién actúa como estructurador normalmente en nuestros procesos de titularización? Los BTDs. ¿Quién es el estructurador? La ST, la Sociedad de Titularización. Las sociedades de titularización, que además los estructuradores también pueden ser agencias de bolsa. Muy bien. ¿Quién es el representante común de tenedores de valores, por favor? Es quien actúa en representación de los tenedores de valores emitidos dentro de un proceso de titularización. Será obligatorio el nombramiento y existencia del representante común de tenedores de valores, el mismo que será designado de acuerdo al reglamento que emita la ASFI y consignado en el prospecto de la emisión. Gracias, Miguel. Esto viene del Código de Comercio, donde nace la figura de un representante común de tenedores de valores. Entonces, la norma de titularización nos dice que sí o sí, de forma obligatoria, tiene que existir un representante común de tenedores de valores para este tipo de procesos. También participan, lectura por favor. Regulador, bolsa de valores, entidad de depósito de valores, auditores externos. Gracias, José. Naturalmente va a participar la ASFI, la Bolsa de Valores, las EDBs y los auditores externos en esta última etapa porque están teniendo mayor control sobre los patrimonios autónomos. Pero hemos hablado mucho de lo que es la cesión, lo que es ceder a un patrimonio autónomo. Entonces, entendamos un poco, antes de leer esta diapositiva, nuevamente yo les pregunto, ¿qué es titularización? Es un mecanismo de financiamiento que permite a las entidades transformar sus activos para obtener liquidez. Es un mecanismo de, perdón, es un mecanismo de financiamiento de aquellas empresas deficitarias que buscan convertir sus activos o sus flujos futuros en, ¿qué se llama? En efectivo, ¿no? En liquidez, eso busca. Es transformar esos activos ilíquidos en activos líquidos. Sí. Muy bien. ¿Quién es Raúl Antonio? Perdón, soy Rodolfo, estaba mi hijo en clases y se ha quedado con el nombre. Voy a actualizarlo, perdón. Ok, gracias, Rodolfo, te agradezco. Muy bien, todo lo que están diciendo es correcto. Ahora, quisiera que ustedes se pongan en el papel de asesores financieros. Toditos ustedes son asesores financieros. Quiero que le expliquen a una persona que tiene más de 50 años qué es lo que es titularización. Yo voy a ser esa persona de 50 años. ¿Ya? Entonces tenemos una empresa. Ustedes, todito el curso, eso es mi grupo de asesores. Entonces, les digo, a ver, señores y damas, quiero participar del mercado de valores, pero yo ya he emitido bonos, ya he emitido pagarés. ¿Saben qué? Tengo muchos terrenos, tengo muchos inmuebles que son líquidos, perdón, que son ilíquidos. Entonces yo quiero ver una forma de poder participar del mercado de valores, pero ya no quiero hacer con bonos, ya no quiero emitir acciones, no quiero hacer pagarés. ¿Qué me pueden decir de eso, por favor? ¿Qué me les escucho a ustedes, asesores financieros? Lo que podríamos hacer
es comprometer cierto porcentaje de sus ventas futuras. Es decir, si dentro de un año usted va a vender 100.000 bolivianos, pero eso va a ser dentro de un año, podemos hacer que esos 100.000 bolivianos usted los tenga ahora. Mediante un contrato, usted va a comprometer que esas ventas, el 90% se va a ir a la conformación al cumplimiento de ese contrato. Ya, interesante, pero ¿qué tipo de contrato es? ¿Quién me va a dar? Yo, en toda mi experiencia en negocios, nunca he visto que alguien me dé plata así nomás. ¿Cómo funciona eso? Lo que vamos a hacer es, con ese compromiso de que usted nos va a entregar el 90% de sus ventas de las que vaya a tener en un año, vamos a conformar un patrimonio. Y ese patrimonio va a emitir los valores de titularización. O sea, el patrimonio va a emitir los títulos. El patrimonio se va a encargar de hacer los pagos de intereses y todo el tema. Usted simplemente el monto de sus ventas lo va a depositar en una cuenta. Pero usted ya va a contar con el efectivo ni bien se cierre el proceso de titularización. Pero medio difícil eso, yo no entiendo. Eso en todos mis años de negocio, nunca he visto eso en el Código de Comercio. ¿Cómo puedo hacer eso? No termino de comprender. Primero tendríamos que estudiar, tendríamos que hacer una proyección de sus futuras ventas. Uh-huh. Entonces, en base a eso, vamos a tener una certeza de cuánto usted se podría financiar o cuánto podría usted tener de liquidez en este momento. Ya. Ok. Hasta ahí está bien. Gracias, Vladimir. Muy bien. Va por ahí el tema. Pero vamos a complementar. Acá tenemos que explicar y tenemos que conocer qué es la cesión. ¿Cuáles son los efectos de la cesión? No se olviden que tradicionalmente la titularización antes no existía y para muchos, por cultura bursátil, especialmente en Bolivia, no la van a entender. Entonces, cuando le estamos explicando a alguien que va a ceder, que va a tener flujos y que le van a dar dinero en ese momento, te va a mirar medio raro, ¿no? Te va a decir, no. Así, no, ¿qué me estás queriendo? Esto es estafa piramidal, ¿no? Es decir, una serie de esas cosas, créanme. Pero si nosotros le decimos, no se preocupe, todo está respaldado desde la ley del mercado de valores que introduce una nueva herramienta de financiamiento que se llama titularización, que consiste en aquel mecanismo o proceso donde se convierten activos tradicionalmente en líquidos. Activos tradicionalmente ilíquidos en activos líquidos. Muy bien, excelente. Entonces, todo eso se puede hacer. Y algo más importante todavía, ese procedimiento está normado en la ley 1834 del mercado de valores, el decreto supremo 25514 y la normativa de ASFI. Ah, ya. Qué interesante, hijito. A ver, explícame cómo es eso de la cesión, les van a decir. ¿Cómo le vamos a ceder algo a alguien que no existe? ¿Qué es eso de un patrimonio autónomo? Yo nunca he escuchado. Para eso tenemos la norma. El respaldo de la titularización consiste en todo este marco legal de la titularización. Entonces vamos a analizar los efectos de la cesión
y unos conceptos adicionales. Lectura, por favor, efectos de la sesión. Efectos de la Efectos cesión. de la cesión. Olivia, por favor. Ya. La cesión de los bienes o activos destinados a la conformación de un patrimonio autónomo que garantiza la emisión de valores de titularización, representado y administrado por una sociedad de titularización, comprende la transferencia del dominio sobre dichos bienes o activos, siendo esta absoluta en términos jurídicos y contables y oponibles a terceros, no pudiendo dichos bienes o activos ser usados para satisfacer obligaciones en favor de acreedores del cedente, ni de la sociedad de titularización. La cesión de bienes o activos se podrá realizar por contratos mediante actos unilaterales de contenido patrimonial, de acuerdo a las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La cesión de bienes o activos es irrevocable y deberá ser sujeta a la condición de emisión, siendo nula cualquier cláusula del contrato de cesión o de la declaración del acto unilateral de la cesión, que reserve esta facultad en favor del cedente de los bienes o activos para la constitución del patrimonio autónomo. Artículo 80 del libro del mercado de valores. Ley del mercado de valores, LMB. LMB. Gracias, Olivia. Muy bien. Efectos de la cesión. Comprende la transferencia del dominio sobre dichos bienes o activos, siendo esta absoluta en términos jurídicos y contables y oponibles a terceros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la norma es que legalmente alguien le transfiere a un patrimonio autónomo, a esa ficción jurídica, a esa entidad o ente, que es el PA que se crea para emitir valores de titularización. Entonces, acá legalmente estamos reconociendo esa posibilidad de transferir el dominio de nuestros activos o nuestros bienes a un patrimonio autónomo. Naturalmente, se va a aplicar el principio de patrimonio autónomo de la separación en términos jurídicos y contables frente a terceros. ¿Verdad? Lo siguiente es que nos dice, esta cesión tiene que estar respaldada mediante contratos. Mediante contratos de acuerdo a la norma del Código de Comercio y del Código Civil. La última parte nos dice, la cesión es irrevocable. O sea, no te puedes echar para atrás en un proceso de titularización. Eso es lo que le brinda certeza a todo el proceso. ¿Alguna pregunta de esta parte? Muy bien, continuamos. La cesión de bienes o activos. Doctor, ¿Sí? Yo tenía una preguntita. Adelante, Rodolfo, por favor. Con el ejemplo que nos ha dado, digamos, estaba claro, ¿no?, el tema de terrenos, o sea, la cesión, todo lo que implica ello. Pero eso ya estaba estocado, o sea, ya está en el activo de una empresa, en realidad ya está los terrenos, ¿no? Y eso se puede como que ceder. Pero ¿qué pasa cuando se ceden otros flujos futuros por otro tipo de ingresos que todavía no los ha percibido la entidad? No sé, puede ser mercaderías o algo que está viendo que va a ir vendiendo a lo largo de los siguientes meses o años y quiere hacer titularización de eso. ¿Cómo hay un tratamiento contable especial para diferir esos recursos? Porque todavía no han entrado esos activos, más bien. Sí, justamente tenemos lo que es el manual de cuentas para el mercado de valores y ahí están todas las clasificaciones. Pero lo que se entiende, estimado Rodolfo, es que todos los flujos de venta primero tienen que estar debidamente respaldados. Entonces, desde cierto punto se tiene que analizar ese término de propiedad, entre comillas, que la empresa
va a poder percibir esos activos. Entonces, que estas facturas van a estar a nombre de la empresa. Basta con ese respaldo. ¿Y cuál es la mejor forma de respaldarse? Es analizando los balances. Entonces, analizando los balances, los libros de compras y demás temas que se encarga el estructurador con su expertise, es que se puede armar un buen proceso de titularización. Pero todo debe estar debidamente respaldado. Justamente eso es lo primero que va a exigir el estructurador. Demostrar que está en el activo para que tú puedas financiarse a través del activo. Ok, gracias. Ok, Rodolfo. Muy bien, continuamos. La sesión de bienes o activos, por favor. Lectura. Ya. La cesión de bienes o activos para la constitución de patrimonios autónomos para titularización tendrá la eficiencia que señala el artículo 519 del Código Civil, ya sea que dicha cesión se realice mediante contratos irrevocables o actos unilaterales de contenido patrimonial al que se refiere el numeral segundo del artículo 451 del Código Civil, como obligación por promesa unilateral, en concordancia con las previsiones de los artículos 955 y 956 de la citada norma del Decreto Supremo 25514. La cesión de bienes o activos en el acto jurídico, por lo que una o varias personas individuales o colectivas transfieren en forma absoluta el derecho de dominio sobre uno o más bienes o activos presentes o futuros a un patrimonio autónomo con la única finalidad de que se emitan a su cargo valores a través de un proceso de titularización. Decreto Supremo 25514. Gracias, Miguel. Entonces, la norma nos sigue buscando respaldos legales a todo lo que es el proceso de titularización. Por eso es válido. Nuevamente, por eso les decía, a ver, alguien les viene a contar de la titularización, pero no les va a entender mucho. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de respaldarse y hacerle entender? Además de los números y mostrarle unas buenas proyecciones, es mostrándole la ley, mostrándole la norma y decirle que son procesos que funcionan y además están legalmente respaldados. Muy bien, ¿qué es el derecho de dominio? Lectura, por favor. Es el derecho absoluto, en términos jurídicos y contables, ejercicio por la sociedad de titularización sobre los bienes o activos que conforman el patrimonio autónomo para titularización y que, salvo acuerdo expreso en contrario, incluye las garantías y accesorios que lo respaldan. El derecho de dominio se asimilará a un derecho real, Decreto Supremo 25514. Gracias, José. Nuevamente nos hace referencia a ese derecho absoluto y al principio de separación del patrimonio autónomo. Entonces le da la facultad a la ST sobre esos bienes o activos que han sido cedidos para que puedan ser administrados dependiendo del contrato de titularización y va a tener todo el respaldo y tema legal. Me permito acá entrar al reglamento de titularización de la recopilación de normas, viendo un poco lo que es las sociedades de titularización. Entonces, el reglamento de titularización y el 25514, en realidad lo que nos dicen es mostrar la constitución, la documentación legal, las garantías de seriedad de trámite, los proyectos de factibilidad para crear sociedades de titularización. Porque a ustedes les puede preguntar, oye, qué interesante esto de la titularización, muy bonito. ¿Cómo funciona? Quiero hacer mi sociedad de titularización. Bueno, si tú quieres
tu sociedad de titularización, primero tienes que reunir todos los documentos que te pide la ASFI. Tienes que reunir además los nombres de los directores, gerentes, socios que tengan experiencia en titularización. Es algo similar a lo que funciona con los bancos. Entonces, es importante además conocer algunas obligaciones que tienen las STs. Lectura, por favor, obligaciones. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la titularización y consagrar su actividad de administración exclusivamente a favor de los intereses de los tenedores de los valores emitidos por los patrimonios autónomos administrados por la sociedad de titularización. B. Mantener los activos o bienes de los patrimonios autónomos administrados debidamente separados entre sí, así como de los activos de propiedad de la sociedad de titularización. Por tanto, la contabilidad de cada patrimonio autónomo y la de la sociedad de titularización deberá llevarse en forma independiente. Gracias, Boris. Muy bien. Por favor, administrar. Administrar los bienes provenientes de la titularización unilateral irrevocable de cesión de bienes o activos. De asumir la personería para la protección y defensa de los bienes o activos titularizados. Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del patrimonio autónomo, para lo cual todo acto que realice será con fines lucrativos para el patrimonio autónomo, salvo que en el contrato o en el acto unilateral irrevocable de cesión de bienes o activos, por medio del cual se haya constituido el patrimonio autónomo, se haya previsto lo contrario. Muchísimas gracias. Transferir los bienes. Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme con el contrato o con el acto unilateral constitutivo del patrimonio autónomo o a la ley, una vez concluido el proceso de titularización. Rendir cuentas de su gestión a los inversionistas y al originador, cuando corresponda, conforme a lo previsto en el reglamento. Entregar a los inversionistas de los valores emitidos con los patrimonios autónomos que administre una copia del prospecto de emisión respectivo. Muy bien. La primera parte nos habla efectivamente de los deberes, los principales deberes de una sociedad de titularización. Velar por el buen estado de los bienes, en caso de que sean bienes sujetos a registro, bienes muebles, velar por ese respaldo, como mencionábamos con el compañero, que realmente existan esos bienes, velar por el tema de la separación de bienes, que no se mezclen, que no se confundan patrimonios autónomos, y administrarlos con un tema de profesionalidad, entre otros. Vamos a leer algunas prohibiciones, por favor, lectura. Las sociedades. Las sociedades de titularización, en su condición de administradores de recursos de terceros, no podrán realizar las siguientes actividades. A. Efectuar transacciones entre los recursos pertenecientes a los patrimonios autónomos que administra y los recursos propios de la sociedad de titularización, o de sus accionistas, directores, administradores o gerentes, así como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del cómputo civil, tengan interés o vinculación de capital u otra forma de participación en sus órganos de administración y o control. Comprar, por favor. Comprar para alguno de los patrimonios autónomos administrados valores que pertenezcan a la sociedad de titularización, a sus accionistas, directores, administradores o gerentes, así como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del cómputo civil, tengan interés o vinculación de capital u otra forma de participación en sus órganos de administración y o control. C.
otorgar avales o realizar cualquier otra operación que grave en alguna forma los bienes o activos que integren los patrimonios autónomos que administre. D. Llevar a cabo prácticas iniquitativas o discriminatorias con los tenedores de los valores derivados de los procesos de titularización que administre, así como los patrimonios autónomos que administre. Ok, hasta ahí. La parte de prohibiciones nos menciona temas muy relativos a lo que pueden ser conflictos de intereses que hemos escuchado, que hemos repasado la clase anterior. No nos olvidemos que las sociedades de titularización de cierta forma van a administrar recursos de terceros, al igual que las AFIs, al igual que las agencias de bolsa, por lo que su actuar, por lo que sus procedimientos deben estar orientados en estos lineamientos normativos, ¿no? Justamente a efectos de transparentar sus operaciones, ¿no? Para analizar de dónde vienen las ganancias, en qué se está invirtiendo, todo eso para prevenir que no se esté haciendo alguna operación que busque beneficiar a alguien del grupo, a alguien cercano, así como lo dice la norma, ¿no? Además de que no se lleven prácticas inequitativas o discriminatorias con el mercado. Entonces, en su conjunto, esas son las prohibiciones. Acá hay un tema muy interesante que a mí me gusta mencionarlo, por favor. Seguimiento y control de gestión es uno de los deberes. Lectura. Seguimiento y control de gestión. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los representantes legales, al síndico y a los funcionarios de la sociedad de titularización, el directorio deberá efectuar un seguimiento a la gestión de administración de la totalidad de patrimonios autónomos administrados, que le permita cerciorarse que se cumplen los contratos o los actos unilaterales irrevocables de cesión de bienes o activos respectivos y adoptar las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo y evolución de los mismos. De igual forma, los representantes legales, el síndico y funcionarios de las sociedades de titularización deberán adoptar medidas de control y reglas apropiadas y suficientes, que se orienten a garantizar la total independencia de los recursos pertinentes a los patrimonios autónomos administrados, con los propios de la sociedad de titularización. Dichas medidas y reglas deberán estar documentadas en manuales y reglamentos internos de cada sociedad de titularización. Gracias, Eric. Lo que nos dice la norma acá es que el directorio, los miembros del directorio deben efectuar seguimiento a las gestiones de administración de los PEAs en la ST, debiendo cerciorarse que se cumplan los contratos y adoptar medidas para el mejor desarrollo y evolución de los mismos. ¿Qué nos quiere decir esto que es tan importante, por favor? ¿Qué nos está pidiendo del directorio? Que se cerciore de que se cumplan estos contratos en los actos unilaterales, ¿no? Que los contratos que se cumplan, ¿no? Sí. En un sentido más amplio, lo que nos está pidiendo es que los directores de una sociedad de titularización sean idóneos, respondan a ese carácter de especialización que debe tener el mercado de valores. Nos está diciendo que además pueden tener responsabilidad, ¿no? Por tanto, representantes legales, síndicos deben adoptar medidas de control apropiadas para orientar y garantizar la independencia de los patrimonios autónomos. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿quieres armar una ST? Arma una ST.
pero tu directorio, principalmente tus personeros, tienen que ser idóneos, tienen que capacitarse, tienen que ser técnicos. Entonces, esto es un principio de gobierno corporativo que muy bien se traduce en nuestra norma. A mí me encanta resaltar este tema, porque el directorio básicamente en algunas empresas se reúne una vez al mes y bueno, ven el estado de resultados, ven el balance general, alguna estrategia y eso ha sido todo. Pero en el tema de gestión administrativa, el directorio es el primer cuerpo colegiado de administración. Entonces, ahí están los expertos, los que van a ver el camino que le corresponde a la ST. Entonces, la norma te dice, ojo, directorio, haz seguimiento. ¿Y cómo le vas a hacer un seguimiento a un contrato que es así? No le vas a poder hacer seguimiento si es que no lo comprendes. Entonces, muy importante lo que nos pide la norma, ¿no? Que se vayan especializando también los directores. Algo muy importante que nos pide la norma. ¿No? Y algunos ejemplos de titularización, como les decía, estos son ya un poco antiguos. Visa, flujos de libre disponibilidad de ventas futuras. Hidrobol, contrato de cesión irrevocable de flujos también. Y lo que les decía, cómo están funcionando la titularización actualmente con las IFDs. Microcrédito, IFD, BDP, ST 034, por ejemplo. Y todos los prospectos de emisión los pueden revisar, ¿dónde? En la BBB. La página de la bolsa. En la página de la bolsa y también en la página de la ASFI, por si acaso. Entonces, yo les invito a que revisen y lean los prospectos. Bueno, me permito traer un poco a lo que es la actualidad también, con lo que es el Decreto Supremo Programa Nacional de Reactivación del Empleo, Decreto Supremo 4272. Este Decreto Supremo, como ustedes han debido escuchar, es un conjunto de normas que ha emitido el gobierno transitorio a efectos de combatir lo que era la crisis económica, ¿no? Y nos decía, permite enfrentar los efectos del coronavirus, priorizando sectores que requieren mayor inversión pública y fomentando el consumo de productos nacionales para apoyar la recuperación del aparato productivo mediante la inyección de recursos. Entonces, este decreto supremo que se ha promulgado en julio interviene en el proceso de titularización y nos dice que se habilitan los procedimientos para la titularización de cartera de créditos. ¿Esto a qué está relacionado? ¿Alguien me dice, por favor? Les voy a pasar un pequeño tip. Es lo que estábamos hablando, o sea, que las IFDs puedan hacer puedan participar en el proceso de titularización sin ser los originadores. No en este caso, estimado Vladimir. A ver, si ustedes leen acá en la pantalla que les estoy compartiendo, tenemos a Cobose, tenemos a Nafibo y luego tenemos a una IFD. En los primeros dos ejemplos, ¿qué tipo de empresas son? ¿Qué tipo de empresa es Hidrobol y qué tipo de empresa es Cobose? SAs. Sí, son SAs. ¿Industriales? Industriales, sí, muy bien. Tenemos a la IFD acá en el último, pero acuérdense de la estructura. No estaba actuando como originador. Entonces, acá cuando estamos hablando de titularización de cartera de créditos, ¿a qué entidades nos estamos refiriendo? A las financieras, bancos. Exactamente, entidades de intermediación financiera. Lo que tenemos que entender, colegas,
es que la titularización nace con carteras de créditos principalmente. En Estados Unidos ha reactivado la economía luego de la Gran Depresión. El estudio de la titularización es bastante interesante. Entonces, en algún proceso de acá legislativo, estamos tratando de emular eso. La cartera de créditos en Estados Unidos, a través de la banca hipotecaria, la banca de inversión, ha tenido mucho éxito con la titularización. ¿Ya? Entonces vienen los procesos de Fannie Mae, entre otros. El gobierno ha participado muchísimo, el gobierno americano, después de la Gran Depresión. Eso se los dejo como tip. Entonces acá estamos tratando de hacer lo mismo, incentivar la titularización de cartera de créditos para bancos, ¿no? Entonces la norma nos dice que la ASFI saque una normativa. Bueno, ya teníamos una normativa, esto les comunico, pero de acuerdo a este decreto se ha modificado en algunos conceptos, en algunas partes. Entonces, actualmente se está estructurando algunos procesos de titularización de cartera de créditos en orden de dar cumplimiento a este decreto supremo. Como ustedes saben, la economía está un poco golpeada, pero va a ser importante que podamos mejorar y desarrollar el sector productivo. ¿Alguna consulta de esta parte, colegas? ¿De lo que es titularización? Yo sé que es bastante amplio, sé que no siempre va a entrar la primera vez, pero de todas formas igual lo podemos volver a ver si alguien tiene alguna consulta de forma posterior. Entonces eso les quería mostrar con el 25514 y me he permitido entrar a la recopilación de normas juntando conceptos para tener un concepto de titularización un poco más unificado. Entonces, ¿qué era titularización en términos fáciles? Conseguir liquidez de tus activos y líquidos. Transformar. Transformar, sí. ¿Transformar qué? Tus activos y líquidos. ¿En qué? En liquidez o en líquidos. En activos líquidos. Excelente, muy bien. Eso les pido que lo recuerden. Muy bien. Vamos a empezar a analizar lo que es el Decreto Supremo 25863 con el antecedente de que el mercado de valores en principio estaba orientado a qué tipo de valores. Cuando hablamos de mercado de valores, cuando hablamos de Wall Street, cuando hablamos de las películas, cuando hablamos de la Bolsa de Nueva York, ¿a qué tipo de valores nos estamos refiriendo? Acciones, bonos. ¿De renta fija? Principalmente acciones, ¿no? Todos mercado de valores, acciones, ¿no? Entonces sí, la doctrina nos dice que las CCA son los primeros emisores de valores, ¿no? Donde van a poder comprar, vender, y eso se ha transmitido mucho a través de los tiempos. Pero ¿qué es lo que hace nuestra norma? ¿Qué es lo que hace nuestra ley? La ley de reactivación económica nos dice, sí, está bien que las CCAs participen del mercado de valores, pero en Bolivia no tenemos muchas CCAs. Lo que tenemos son más SRLs. Entonces las SRLs responden a una naturaleza diferente a la de las SAs. Entonces lo que nos dice la norma es que estas SRLs participen del mercado. Abre la posibilidad. Entonces, una SA tiene accionistas, ¿cierto? Y los dueños de las sociedades anónimas van a transmitir su participación a través de ¿qué valores? Las acciones. Excelente. Entonces, los socios
de las SRLs, ¿qué tienen? Responsabilidad. ¿Cómo hacen valer su participación los socios de las SRLs? Hemos dicho que para las SAs hacen valer mediante acciones, pero las SRLs tienen otro instrumento. ¿Qué se llama? ¿Cuotas de capital? Exactamente, Rodolfo. Entonces, estas cuotas de capital no son valores. Desde ningún punto de vista son valores. Por tanto, no pueden negociarse en el mercado de valores. Lo que hace la Ley de Reactivación Económica y el Decreto Supremo 25863 es normar la participación de las SRLs, permitiendo que se financien a través del mercado de valores, a través de valores de deuda. Solamente a través de valores de deuda. Entonces nos dice que por la naturaleza jurídica de las SRLs, las asociaciones mutuales y las cooperativas, se deben establecer normas para que puedan participar de emisiones de deuda. Y así hemos tenido algunas SRLs que se han financiado a través del mercado, a través de deuda. De hecho, algunas les ha ido tan bien que han decidido convertirse en SAs. ¿Entienden? Por eso es importante conocer este decreto supremo. De hecho, ustedes como asesores en algún momento pueden señalar que no solo las SAs participan del mercado, sino las SRLs. Les invito a tomar conocimiento de este decreto. Bueno, vamos a ver este decreto que es el 2656, que es el reglamento de sanciones que utiliza la ASFI, y está así, como les decía en un principio, viene del sistema de regulación sectorial, por eso menciona la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Entonces, seguimos utilizando un modelo anterior. Lo que nos dice este decreto supremo es que la aplicación de sanciones debe basarse en 3 principios muy importantes. ¿Quién me lo lee, por favor? Principio de legalidad, legitimidad, igualdad y proporcionalidad. Principio de legalidad. La Superintendencia aplicará el presente decreto supremo por infracción a normas legales, reglamentarias u otras aplicables, siempre que las mismas hayan sido emitidas con carácter previo a la comisión del hecho, acto u omisión constitutivo de la infracción. Principio de legitimidad. La Superintendencia realiza sus actos y ejerce sus funciones, facultades y atribuciones en sujeción a lo dispuesto por la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos y demás disposiciones que les sean aplicables. Principio de igualdad y proporcionalidad. Las sanciones impuestas deberán estar enmarcadas en la imparcialidad e igualdad ante la ley, tomando en cuenta la proporcionalidad de los hechos, actos u omisiones con la sanción a aplicarse en relación a la finalidad de precautelar en todo momento el desarrollo sano, seguro, transparente y competitivo del mercado de valores. Gracias, Gabriela. Entonces, el principio de legalidad está orientado a que exista norma. Nadie te puede sancionar por alguna conducta que no haya sido emitida con carácter previo a cierto acto, a cierto hecho. ¿No? Entonces, hay una norma, alguien la ha vulnerado, aplica el principio de legalidad. Alguien ha hecho un acto, ha estado bajo alguna omisión, pero no hay norma, no se le puede sancionar. A eso está referido el principio de legalidad. Siempre consultar la norma, ¿no? Se da el ejemplo de que ha salido la norma el día 28 de septiembre, pero alguien ha cometido una omisión o un acto el día 25. Entonces, ¿puede ser sancionable eso cuando no había norma?
No, ¿verdad? Eso nos dice el principio de legalidad. El principio de legitimidad está relacionado a que todo el actuar de la administración pública, especialmente de lo que es la ASFI en este momento, se encuentra en el marco de la norma, en el marco de la ley. Entonces, su actuar es legítimo. Asimismo, el principio de igualdad y proporcionalidad nos dice que todos tienen derecho ante la norma de la misma forma, pero si se tomara en cuenta alguna infracción, debe ser proporcional a la sanción, ¿no? O sea, no debe haber extremos entre una infracción y una sanción. Les explicaba el procedimiento sancionatorio la primera clase y lo veíamos con ustedes y aquí lo tenemos en detalle. Empieza con diligencias preliminares cuando alguien en ASFI detecta alguna anomalía o una posible infracción. Entonces esto puede ser a través de los sistemas de captura de información que tiene la ASFI o a través de alguna anomalía en el mercado, por el estudio que se hace justamente de los precios, negociaciones o cualquier tema que se presente en el mercado. La ASFI puede enviar notas solicitando explicaciones o informes para evaluar presuntos incumplimientos. Entonces, lo que va a hacer la Dirección de Supervisión de Valores y sociedades controladoras a través de sus diferentes áreas va a ser emitir un criterio sobre un presunto incumplimiento. Lo que va a suceder luego es que se va a proceder a la citación al representante legal y se va a hacer la nota de cargos. Nota de cargos comunicando a la gente los presuntos incumplimientos a la norma. Hasta ahí, presuntos incumplimientos. En base a un principio legal muy importante. ¿Por qué estamos utilizando el término presunto incumplimiento? ¿Quién me dice? Porque existe un plazo de 5 días para hacer los descargos a esa presunta... Los presuntos incumplimientos. Exacto. Muy bien, Olivia. Gracias, Vladimir. Cuando utilizamos el tema de presunto incumplimiento, le estamos diciendo a la gente, presenta tus descargos porque tienes derecho a la legítima defensa. ASFI de ninguna forma puede decir, tú ya eres culpable, tú me has incumplido. ¿Me entienden? Por eso es tan importante que en la nota de cargos siempre diga presuntos incumplimientos. Si dijera la nota de cargos, presenta descargos por estos incumplimientos, ya está emitiendo un criterio de valor, vulnerando así el derecho a la defensa. ¿Dónde está consignado el derecho a la defensa en nuestro máximo libro legal? La Constitución Política. La Constitución Política del Estado. Entonces, acuérdense de la pirámide de Kelsen, ningún acto administrativo, resolución, carta, etcétera, puede ir en contra del principio a la legítima defensa. ¿No? Entonces, el agente, dependiendo del tema de descargos, va a elevar los mismos al regulador para que estos los analicen. Una vez que se los analice, se va a presentar la resolución correspondiente, confirmando el incumplimiento o desestimando el incumplimiento. Acá como tip, para aquellos que son regulados, siempre es bueno consultar lo que dice la nota de cargos, leer bien los cargos, analizar que la norma que les están diciendo que están incumpliendo efectivamente sea la misma. Ver la temporalidad. Pueden existir errores en algunos casos. Entonces yo les recomiendo leer siempre la nota de cargo. Revisar el cargo uno por uno.
Así se pueden armar buenas defensas legales. Lo que va a analizar la resolución de la ASFI se basa en estos principios. Se llama el análisis de las circunstancias. Lectura, por favor, inciso A, B, C y D y E. ¿Qué debe contener? A. La acción deliberada o no del presunto infractor en los actos, hechos u omisiones constitutivos de la infracción. B. El perjuicio causado en forma directa o indirecta a personas naturales, personas jurídicas o al mercado de valores con los actos u omisiones constitutivos de la infracción. C. Las ganancias, beneficios, ventajas obtenidas directa o indirectamente para sí o terceros como consecuencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la infracción. D. Las consecuencias o repercusiones de las infracciones en el mercado de valores. E. Los antecedentes de las personas naturales y jurídicas sobre su accionar en el ámbito administrativo y o en el sistema financiero. Muchas gracias. Entonces, lo que nos está diciendo acá la norma es que la ASFI debe emitir una resolución de carácter fundamentado analizando la infracción. En el inciso A nos dice la acción deliberada o no. Nos estamos refiriendo a la reprochabilidad de esa conducta. ¿Ha sido al intento? ¿Realmente tenía toda la intención? No. El perjuicio causado en forma directa a personas o indirecta a personas naturales. Entonces sí. ¿Qué ha pasado con este perjuicio? ¿A quién ha afectado? No nos olvidemos que somos parte de un sistema financiero, un mercado de valores. El actuar de todos los participantes está concatenado entre sí. Las ganancias o beneficios o ventajas obtenidas directa o indirectamente para sí o terceros como consecuencia de los actos u omisiones. ¿Alguien se ha beneficiado? ¿Realmente es posible probar eso? Entonces la ASFI tiene que analizar bastante. El área técnica acá tiene que demostrar y tiene que respaldarse muy bien en este punto. Es por eso que los agentes deben estudiar muy bien los descargos y estudiar mucho más la resolución de la ASFI. Algo similar, las consecuencias o repercusiones de las infracciones en el mercado. ¿Qué tanto va a afectar esto al mercado? ¿Realmente es tan terrible? ¿Realmente es tan grave al mercado? Ahí está el principio de proporcionalidad, por ejemplo. Y se van a consultar los antecedentes de las personas naturales y jurídicas sobre su accionar en el ámbito administrativo y el sistema financiero. ¿Cómo se desenvuelven estas personas? ¿Tiene antecedentes? No. Son todos esos temas que deben estar consagrados o analizados en la resolución. Entonces tenemos una amonestación. Estas son las sanciones aplicables. Vamos a tener multas, vamos a tener la cancelación y vamos a tener la inhabilitación. Las multas aplicables van desde 500 hasta $10,000. De segundo, tercer rango, cuarto rango, hasta los $70,000. Dependiendo qué tan grave ha sido la infracción. Y esto es por lo que todos tiemblan, mayormente cuando están en el sector de los regulados, porque algunas entidades tienen una práctica, diría yo, que es repetir las multas a los empleados. Entonces, mucha atención con eso para evitar sanciones. Y para terminar esta parte de sanciones, me permito referenciarles el Decreto Supremo 27.175, que está relacionada a la interposición de recursos administrativos ante las resoluciones de la ASFI.
Entonces, esto está relacionado a poder interponer el recurso de revocatoria, el recurso jerárquico, ante decisiones que lesionen legítimamente los derechos del regulado. Con lo que se da final a la vía administrativa. ¿Ante quién se interpone el recurso de revocatoria? ¿Alguien sabe? Miguel. Ante la autoridad que ejerce tuición. Exactamente, ante la misma autoridad que nos ha sancionado le aplicamos el recurso de revocatoria. Y si esta entidad nos dice, no, lo que yo he dicho está bien, ¿ante quién vamos? En nuestro caso del mercado de valores, ¿a quién vamos? Con el recurso jerárquico. Al Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía. Muchísimas gracias, Boris. Entonces, con esto terminamos la parte de los decretos supremos. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta hasta acá? Muy bien. Doctor, perdón. Sí, Rodolfo. En este tema de las multas, indicaba que cuidado con la réplica, o sea, eso no he entendido muy bien. Ah, ok, Rodolfo, te explico. En algunas entidades del mercado de valores, lo que sucede es que si la ASFI te sanciona con $500, esto se considera un error humano, un error operativo. Entonces, lo que hacen, de acuerdo a algunas normas internas en algunas entidades, es repetir. Es decir, tu empleado que estabas a cargo de este error, le vas a pagar a la ASFI. Ya, pero ¿eso está permitido o está prohibido? Eso es una práctica comercial, Rodolfo, por si acaso. O sea, se da. Si yo le preguntaba, porque yo trabajo en el sector público y ha sucedido alguna multa alguna vez con unos bonos que hemos emitido, con información. Y bueno, en realidad ha asumido la institución, pero eso nos han observado, porque en realidad son recursos públicos y tienen como que replicarse. Yo quería saber si era válido hacer la réplica o tal vez podía ser cuestionado por la parte de lo que norma en la bolsa, ¿no? Por eso Mira, la normativa en el sector privado para los agentes regulados, todos son SAs, SAFIs, agencias de bolsa, la misma bolsa de valores, EDB, calificadora de riesgo, está en el marco del sector privado. Entonces, eso es lo que les pasa a los agentes. No en todos, obviamente, pero en el sector privado eso es más libre, Rodolfo. Entonces, sí es permitido. O sea, moralmente tiene otro tipo de connotación, pero se da mucho en el sector privado, Rodolfo. Ok, gracias, doctor. Ok, Rodolfo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Muy bien. Mañana tienen un foro, les ha pasado 2 lecturas interesantes, una se contrapone a la otra, entonces lo vamos a conversar un poquito el miércoles. El miércoles vamos a avanzar y les pido que vayan pensando en quiénes van a querer dar el examen en cuestionario y quiénes van a querer dar el examen por medio de esta vía, oral, virtual. ¿Ok? Entonces, ¿me pueden avisar eso el miércoles, por favor? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Claro que sí. Sí. Ok, doctor. Listo, queridos colegas. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Cualquier consulta me avisan, por favor. Que tengan un buen descanso. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Compañeros.